Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto al señor fiscal de menores, Gustavo Subía. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. Recién un informe de Roberto Hernández reflejaban las 44 rapiñas diarias. Allí sigue habiendo dificultades para discriminar la incidencia en este número de la minoría de infractora. Sin perjuicio de ello, estimo que entre un 40 y un 50% de las rapiñas pueden ser cometidas por menores infractores, de acuerdo a cifras un poco antiguas, pero que creo que los perfiles se pueden seguir manteniendo, si no es peor para menores infractores la cifra que le estoy diciendo. O sea, la mitad sería cometida por menores de acuerdo a sus cifras, lo que marca una evolución, por ejemplo, ¿en relación a qué año, Gustavo? Bueno, en relación a años anteriores ha habido un crecimiento, a mi juicio, basado en lo que seguimos discutiendo, pero todavía no tenemos resultados, que a mi juicio es la inminente que tiene que aparecer reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia. De eso queremos hablar más adelante, la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia. Usted aquí mismo presentó la iniciativa y decía que entendía muy tímida, muy timorata la actitud del Parlamento en ese sentido. Bueno, no puedo juzgar yo explícito los hechos. Obviamente este tema no es de ahora, hace años que muchos operadores venimos sosteniendo de la necesidad de reformar un código que fue creado para otras realidades. La realidad creo que hoy ya no admite discusión. No creo que haya dos voces en el sentido de manifestar de que no estamos ante una coyuntura dramática. Los últimos hechos, yo esta semana estoy de turno, que tuve oportunidad de asistir, fueron la realización de la rapiña esta tan mentada porque fue en una zona también muy especial de Montevideo. Claro, permítame hacer algunos comentarios a propósito de eso. Hay todavía una deformación ciudadana de suponer que hay zonas como que sería imposible registrar un episodio de esas características. Sin embargo, acontecen y muy probablemente haya otro establecimiento comercial 4, 3, 5 cuadras a la redonda que también sufrió la misma situación. O sea, se terminó aquella cosa de las zonas claro, de las zonas para delinquir. Exacto. En este momento cualquier parte de Montevideo es objeto de este tipo de acciones delictivas y lo peor es que se sigue incrementando el nivel de violencia. Esta última que trabajamos esta semana fue con una granada que, si bien no estaba operativa, es una granada. Y el adolescente interrogado desconocía el estado en que se encontraba ese aparato. O sea, en principio conocería que era potencialmente peligroso. De acuerdo a las respuestas que nos dio, él desconocía el estado, quiere decir que cuando lo recibe con la posibilidad de que sea operativo. La violencia fue enorme, se utilizaron armas largas, armas cortas, granadas, existieron disparos adentro del local, por lo cual no asistimos al mismo espectáculo que un mes atrás, en el caso de la pasiva, observamos todos con estupor, simplemente por el azar. Es el azar el que está en este momento determinando la inexistencia de otros eventos, porque los muchachos estaban jugados, inclusive al famoso grito de "soy menor". Bueno, quería detenerme en esa frase que parece ser como un emblema. Cuando la pronuncian, están como señalando claramente algo así como una impunidad aparente. Están señalando un conocimiento que a veces estimamos nosotros que no lo tienen y lo tienen y en detalle, un conocimiento de una situación de benignidad al momento de ser tratados judicialmente. El decir "soy menor" está indicando, por el hecho de ser menor, cuando reciba un trato punitivo, si es que lo recibo, va a tener determinada magnitud. Yo voy a poder recobrar mi libertad rápidamente. De esa forma tendré oportunidad o de realizar otro delito o de venir con otras intenciones frente a las víctimas que hayan declarado. Es decir, es una larga, la mera frase tan pequeña está explicitando una cantidad de contenidos que el receptor, es decir, la víctima, los comprende rápidamente e inhibe la capacidad de defensa. Tiene una clara conciencia de su condición de menor para saber que será beneficiado por el actual código. Corríjame si no es precisa la frase. "Soy menor, no me importa nada", agregaron algo así. Bueno, siempre ese tipo de manifestaciones está o va de la mano conjuntamente, que es una forma de imponer más amedrentamiento sobre las víctimas. Y cuando usted tiene un diálogo mano a mano con estas personas, con estos menores infractores, ¿le ratifican ese concepto? O sea, ¿están dispuestos a lo que sea? ¿Van jugados o simplemente hacen un juego porque de pronto los hace aparecer más valientes? Se da una mezcla de ambos. A ver. Se da una mezcla de ambos. Por un lado, todos sabemos, no es un descubrimiento nuevo, que hay ciertas edades
donde el ser humano se siente como inmortal. Sin duda. Las edades de la adolescencia son una de ellas, de ahí el tipo de acciones que llevan a cabo, no solamente infraccionales, sino otro tipo de acciones en el tránsito, lo vemos, determinados jóvenes en determinados parámetros. Pero además, en la especie que nos ocupa, cuando el infractor está explicitando esa jugada, esa situación de jugado, lo hace también porque a veces nosotros suponemos que son los adolescentes los desorientados. Y yo muchas veces utilizo una mezcla de ironía y de realidad para decir que los desorientados somos los adultos, que no sabemos tomar medidas sapientes, equilibradas, racionales sobre estos muchachos que con conocimiento intuitivo, no digo un conocimiento académico, pero con conocimiento intuitivo de las realidades se están manejando como pez en el agua. En este momento, lo he sostenido y con usted también lo hablamos, el delito en estas franjas etarias es negocio. Es negocio porque el joven está especulando, por ejemplo, tanto los procesados por el tema de la pasiva como los procesados por el tema de la granada, están especulando de que los parámetros habituales, hablemos de rapiña, dejemos el homicidio por ahora, pero no está muy dispar, los parámetros habituales de permanencia internado para un adolescente, por una rapiña con arma, no exceden, hablando en plata, los 3 o 4 meses. Entonces, ¿cómo no va a ser negocio llevar a cabo un atraco de estas magnitudes, donde puede haber mucho dinero, si yo sé que en el peor de los casos, mi internación andará por unos pocos meses? Bueno, usted dijo textualmente, los adolescentes infractores saben que la relación costo-beneficio les indica la posibilidad de hacer un negocio con el delito. Antes de ingresar a lo que debería representar el cambio en este tipo de conductas, con modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿usted entiende que esos menores infractores, esos muchachos, como lo llama usted, no tienen claro el valor de la vida ajena o si lo tienen no les importa mucho? El valor de la vida ajena, por lo que con casi 60 años yo puedo manifestar y conocimientos un poco de historia, es relativo a cada sociedad. Cada sociedad tiene un valor de la vida, de acuerdo al momento histórico y de acuerdo a parámetros muy especiales. Y ese valor no es el mismo ni para usted, ni para mí, ni para otra persona. Pero cuando yo observo que los límites que se me imponen, vinculados a lo que significa violar el valor de la vida ajena, son muy leves, entonces en mi ser y en el entorno que me rodea se empieza a desvalorizar la vida ajena. De alguna forma, si usted va a comprar un determinado tipo de producto y lo ve muy barato, usted de alguna forma en su profundidad desvaloriza las bondades de ese aparato que va a comprar. Bueno, si la vida ajena hoy puede representar, vamos entonces a otras cifras, a lo que puede representar para un adolescente estar internado por haber dado muerte a una persona en estas circunstancias que son las peores que plantea el Código Penal, puede estar internado, con suerte, entre 2 y 3 años de acuerdo a parámetros habituales. Entonces, si la vida ajena representa un periodo de internación de 2 años, de 3 años, de año y medio, con posibilidad de salidas, de visitas y de otros beneficios, entonces, tanto en la persona del adolescente como en su entorno, empieza a haber esa conciencia y que se transforma en diferente del grupo cultural mayoritario que tiene otros parámetros. ¿Matar para ganar prestigio? También. Ese es un axioma antiquísimo. Creo yo que desde la época de las cavernas, en la horda, el que tenía la capacidad de matar más fácil generaba prestigio entre las personas que lo seguían. No es un descubrimiento de este siglo. El siglo XX nos ha dejado ejemplo de todo tipo y color en cuanto a ese tipo de situaciones. La fuerza del caudillo, la fuerza del más agresivo, la fuerza del que desprecia más la muerte propia y la muerte ajena. Y a todo eso entonces tiene que haber respuesta. Bueno, se dice que una acción iniciática para los maras es matar a un familiar directo, por ejemplo, a su papá o a su mamá para integrarse a la banda. Se insinuó la eventualidad de que se formaran maras aquí en Uruguay, después en todo caso quiero un comentario de su parte. Decía hace algunos días Rolando Arbezún que no consideraba un camino idóneo el de aumentar las penas, o sea, va en el camino contrario al que usted plantea. No, es que nunca yo he sostenido únicamente aumentar las penas, a ver si nos entendemos. Hoy tenemos como máximo para imponer un menor infractor 5 años. Ese máximo, que como el Código Penal tiene 30, debería de tener una relación con las infracciones. Y no existe hoy relación porque el juez, si bien tiene 5 años como máximo, tiene discrecionalidad absoluta al momento de imponer una sanción. Entonces, lo que hay son desfasajes
en cuanto a la forma en que se deben de imponer las sanciones. Yo Bien. lo que estoy postulando son mínimos. Por ejemplo, una rapiña con arma. Vamos al ejemplo de la pasiva, si le parece, porque la gente lo tiene todavía no? muy presente. ¿Cómo no? Si se modificara en el curso que usted pretende el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿cómo se modificaría esa situación? Bueno, en la pasiva hubo un homicidio muy especialmente agravado. Correcto. Es Allí el peor tipo de homicidios que existe. Se le dispuso 5 años, tengo entendido. No. A ver. Oportunamente, yo como fiscal, muy presumiblemente voy a solicitar esos 5 años, que es el máximo al que la ley me habilita. Sucede, y hablemos entonces en las realidades. Ahí está. Yo solicitaré 5 años. El juez, de acuerdo a parámetros habituales en otros casos, este caso es un caso muy especial, ha tenido mucha difusión, pero el juez habitualmente me podrá imponer una medida socioeducativa del orden de los 3 años y medio, 4 años. ¿Cómo se discrimina esa medida socioeducativa? O sea, 3 años y medio, 4, a lo sumo. ¿Qué pasa? ¿Por buena conducta puede salir antes? En cualquier momento de la causa, si existen informes favorables sobre ese menor de parte de los técnicos del INAU, el juez puede disponer la libertad, por supuesto con alguna participación del menor, pero la libertad del mismo. Entonces, no es un tema de aumentar las penas solamente, eventualmente pueden aumentarse algunas, sino de cumplir. Una cosa es aumentar, otra cosa es cumplir. En el Código Penal de Adultos, si a una persona se le impone ese guarismo, recién puede obtener la libertad con determinados porcentajes cumplidos. En cambio, en el Código de la Niñez hoy no hay porcentaje. Le pongo un caso utópico, un caso teórico que no creo que se dé. El juez podría disponer dentro de 15 días, si él así lo estima pertinente, la libertad de los homicidas de la pasiva. Entonces, el caso que usted me citaba sobre lo que manifestaba Rolando Alverzún, por quien tengo un gran aprecio porque cambió la pisada del antiguo INAU donde se fugaban de a miles. Bueno, así le fue, ¿no? No hablo opinión sobre ello, pero lo que se manifiesta con aumentar las penas no, es cumplir. Tiene que haber cumplimientos, tiene que haber mínimos, tiene que haber periodos que no puede el menor egresar en cualquier momento, tiene que computarse las agravantes que hoy no se computan, tiene que haber responsabilidades de los padres y con un sistema de límites, con un sistema organizado, con un sistema racional, como creo que en este momento nadie se atrevería a discutir de que tiene que haber un sistema racional, operativo, de límites, de mensaje para esos grupos etarios que hoy bajo la égida de Soy Menor tienen conciencia de un grado importante de impunidad. Bueno, con toda esa estructura no es solamente un tema de aumentar penas, sino un tema de cumplir, y tampoco son penas, son medidas socioeducativas que, hablando con honestidad, hay que decir que tienen una parte aflictiva, pero tienen una parte que si nos ponemos todos, los adultos, las pilas, pueden ser educativos y en muchos casos podemos llegar a buen puerto. Bien, para volver muy brevemente y redondear el tema, si se aplicara el nuevo Código de la Niñez, el caso del homicida de la pasiva, ¿a qué sería sometido? Todavía no tenemos nuevo código. Esa es la espera en que estamos todos. Hay muchos proyectos en este momento. Hay gente que, el que usted plantea, digo, básicamente ha tomado conciencia, sí. Si se planteara en ese caso, bueno, yo lo que estoy postulando son mínimos. Una rapiña no puede tener un mínimo de 1 año, sobre todo cuando es con arma que se puso en riesgo la vida humana, y en los homicidios habría que estudiar si no tendríamos que estar frente a mínimos de 2 o 3 años, estos homicidios muy especialmente agravados, y de esa forma enviar mensajes. Mínimos por determinados delitos, cómputos de agravante, no al egreso del menor en cualquier momento, responsabilidad de los padres, y yo creo que en este mundo nada se soluciona nunca en forma definitiva, pero podemos hacer un enorme aporte para una población que en este momento ve aterrada la situación en que estamos viviendo. Sin dudas. ¿Dónde está la mayor responsabilidad para que esto definitivamente sea modificado? Usted dice que hay varias iniciativas. Pues bien, pongámonos de acuerdo en una. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿En el Parlamento solo, Gustavo? Todos los poderes públicos en este momento están actuando. El Poder Ejecutivo tiene capacidad de iniciativa, el Parlamento tiene también capacidad de iniciativa y luego promulgará las leyes que estime pertinentes. Lo que uno siente a veces adentro muy profundamente es que hace años que se vienen alertando sobre estas situaciones y la pregunta es, ¿no podríamos haber esto, no digo detenido en forma absoluta, pero aminorado desde hace ya mucho tiempo? Si hubiéramos pensado en que esto se venía y muchos lo dijimos, esto iba a pasar. Es obvio que si generamos los caldos de cultivo, y hoy usted hablaba de las maras, si no nos lavamos las manos, si al momento de alimentarlos nos manejamos en una situación de completa suciedad, obviamente la posibilidad de enfermarse se va a incrementar.
Si no tomamos medidas ahora y rápida, en un tren que no se va a detener ni en meses, sino en años recién se va, no a detener tampoco, a minorar esta velocidad que está tomando, si no tomamos las medidas es muy probable que suceda las realidades que pasan en otros lados, porque nosotros tardíamente llegamos siempre y asistimos siempre a espectáculos que se dan en otras latitudes. ¿No descarta la presencia entonces de ese tipo de agrupaciones No sé si de ese juveniles? tipo o de otro tipo. Le vuelvo al ejemplo, si usted no se lava las manos, no descarte que la probabilidad de enfermedad se va a incrementar. Bueno, fiscal, finalmente, ahora se está mencionando con frecuencia la posibilidad de que en el negocio del delito los adolescentes infractores sean mandatados por adultos. Allí, en el caso de la pasiva, notoriamente sucedió algo de esas características. Y en este caso que nos ocupa de este restaurante de Pocitos también, y no perdamos de vista de que el animal humano es inteligente. En la medida en que tenemos, entre comillas, una mano de obra que al momento de realizar los trabajos tienen menor riesgo que otra mano de obra, van a haber siempre adultos que van a aprovechar de esa situación. Bueno, hay algunos tuits que indican lo de la benignidad como tema ya a esta altura indiscutible. También dice, mi nombre, bueno, Juan, tengo una empresa de portería y limpieza, después de apuntarle a mis hijos tiraron 2 tiros, un allanamiento en casa apuntando a mis 5 hijos menores de 4, 6, 8 y 11 años y 12 años, también cometido por adolescentes. Dice, en el caso del menor que mató a una madre y su bebé incendiados, ¿qué pasó? Le dieron solo 60 días de internación en INAU, fue el caso de Salto en enero. No puedo opinar, es el caso de un colega, pero sí puedo decir que la mala legislación que tenemos en este momento sobre minoridad infractora propicia casos después judicialmente lamentables y es esa legislación la que debe de ser modificada. Y le agrego un dato, sí. Se está suscitando cada vez más, el otro día en el interrogatorio de los dependientes de este restaurante lo decían, hay gente que no va a trabajar más. Claro. No va a trabajar más en horario de la noche o en lugares de exposición al público porque nos decía una muchacha, después que mi vida fue amenazada, yo por un sueldo no voy a exponer mi vida. Entonces ya estamos afectando no solo lo más grande que es la vida humana, sino que estamos afectando además las relaciones entre todos nosotros. Desde ya. Bueno, nuestro querido compañero Emilio Izaguirre también planteaba algo que en su momento se había mencionado en la entrevista anterior. Por ejemplo, el mantenimiento del historial delictivo cuando cumplen 18 años. ¿Debería ser parte o no de la reforma? Primera consulta. Y la segunda, sobre la baja de la imputabilidad, este recuento de firmas que está arrojando lo que usted también mencionaba, una voluntad popular que trasciende fronteras partidarias para instalarse como una inquietud de tratar de hacer algo. Empecemos por el segundo, rápidamente. Yo respeto a las personas que sostienen la necesidad de la baja de imputabilidad, profundamente respeto porque es una reacción frente a una situación que nos está desbordando, pero no comparto, no comparto. Me manejo en lo que yo estimo que es el equilibrio, ni tan calvo que se le vean los sesos, ni tan peludo que le tape los ojos. No esta situación de hiperbenignidad, ni caer en una situación de ultrasanción como es equiparar con los adultos, más otros problemas técnicos que no vienen al caso. Y referente a lo otro, la primera pregunta... Sí, mantener los antecedentes. Lamentablemente hace ya 9 meses se discutió y mucho sobre mantener los antecedentes. A mí me pareció, y así lo manifesté en el propio Parlamento, una medida completamente intrascendente. No mala, pero completamente intrascendente para abocarnos a este tema que nos está golpeando. Eso, los antecedentes es para cuando el joven cumple 18, no afecta a la minoridad infractora y ningún joven se perfila con que cumplido los 18 le va a inhibir eso, que le mantengan un antecedente al momento de delinquir con 16. Ahora, ¿cómo le dice usted a la familia del trabajador de la pasiva que este adolescente cuando cumple 18 años va a quedar como un reset, todo en blanco? Yo primero le diría, ¿qué es lo que va a suceder ahora? No pensemos dentro de muchos años, sino que pensemos ahora. ¿Cómo le explicamos a la familia del fallecido de la pasiva que si el juez lo estima pertinente, en 15 días puede estar en libertad? Entonces, pensemos primero en lo esencial y después pasemos a lo accesorio. Y el tema es que lo esencial hace años que tendríamos que haberlo abordado y no lo abordamos. Bueno, a propósito de eso, ¿no pueden los fiscales en conjunto presentar proyectos de leyes nuevas? Pregunta alguien también aquí en la red social. Yo he elaborado y he presentado en el Parlamento, no proyectos finales, pero sí las ideas fuerza, porque a veces me he cansado de presentar proyectos, sino las ideas fuerzas, y sobra materia gris en este país. Yo creo que para un periodo de 48 horas redactar, yo no diría
pero para terminar con una ironía, casi un código penal juvenil en integridad. Sobra materia gris. Bueno. Falta quizás, a veces, un poco de voluntad. Bien. Faltan más subidas en la justicia, me dice alguien por acá. Muchas gracias. Gracias a usted.